Espero que se encuentren muy bien. Hoy me encuentro con una invitada muy especial para mí. Mi nombre, primero que todo, me va a presentar. Es Camilo Andrés González López. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente estoy desarrollando un proyecto académico enfocado en la identificación y análisis de las barreras que enfrentan las personas en condición de discapacidad al utilizar el Sistema Integrado de Transporte Urbano, SITP, en Bogotá, pero adicional a eso, el sistema pues, en otras partes del país. ¿Sí? El propósito de esta investigación eh, es comprender las diferentes barreras que pueden presentarse no solo en el componente físico, sino también en los aspectos comunicativos, tecnológicos, actitudinales e institucionales. ¿Cuál es el fin de esto? Formular propuestas que contribuyan a una movilidad más accesible e inclusiva. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo estás? Primero que todo, pues queremos saber quién eres, que nos cuente brevemente la formación y experiencia que tienes relacionada en temas con inclusión y discapacidad. Bueno, buenas noches para ti, Camilo, y buenas noches para las personas que nos puedan estar viendo esta entrevista. Mi nombre es Sandra Mireya Orozco. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de La Sabana. Hice una maestría también en la Universidad de La Sabana en educación con una tesis que hicimos en inclusión educativa para capacitar docentes en la educación inclusiva de personas en condición de discapacidad física y cognitiva. Era nuestro proyecto en aquel entonces. Y pues obviamente en nuestros colegios hoy en día tenemos procesos de inclusión en diferentes discapacidades. Es decir, que la experiencia que tenemos nosotros pues realmente es amplia porque pues en los colegios distritales nosotros recibimos niños de todas las discapacidades, podemos tener niños autistas, niños en condición de discapacidad sensorial como es la visual o auditiva, o las personas en condición de discapacidad física también, o inclusive también están las personas en condición de discapacidad múltiple, que son aquellas que tienen dos tipos de discapacidad. Algunos pueden ser impedentes y físicos, otros pueden ser que tener un asociado cognitivo, por ejemplo, los físicos, algunos tienen asociados cognitivos y así sucesivamente. Entonces, pues digamos que la experiencia, aparte de eso, pues ya en mi vida cotidiana, yo soy mamá de un angelito hermoso, precioso, pues que está en condición de discapacidad múltiple. Ella es visual y tiene un asociado mínimo cognitivo que implica pues algunas dificultades en el proceso de aprendizaje. Básicamente pues esa soy yo a nivel profesional y a nivel personal pues como madre de una persona en condición de discapacidad y pues mi experiencia en este momento como madre ya son 18 años en este ir y venir de vida, de estar en el mundo con una persona con discapacidad, de ser cuidadora de ella. Exactamente. Ese sería pues, mi, mi Exacto. presentación. Qué gran presentación. Muchísimas gracias, antes que nada, por acompañarnos, por concederme el honor de esta entrevista. Para mí es un honor que me concedas esta entrevista. Ya lo habíamos hablado ahorita y quedo altamente agradecido. Bueno, la siguiente pregunta. Bueno, Desde su experiencia, ¿qué significa una movilidad verdaderamente inclusiva para las personas con discapacidad? bueno, una movilidad inclusiva, estamos hablando desde del aspecto de las calles, por ejemplo, para las personas que están en condición física o las personas que son invidentes necesitan una movilidad desde el andén en adelante. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual, se supone que los andenes deberían estar diseñados con baldosas pododáctiles que tienen unos diseños, sea en líneas o sea en puntos, y cada uno tiene un significado específico. Resulta que en la ciudad, a pesar de los cambios que se han hecho, eh, de pronto el desconocimiento de los ingenieros al recibir estos materiales y no hacer la disposición correcta para que la persona invidente pueda identificar que la baldosa que es real, que va con líneas, ¿cierto? Le va a indicar el camino recto
que las baldosas que le van a estar en camino de, pero tú vas, por ejemplo, por la ciudad y te encuentras que esas baldosas van en línea recta, perfecto, de un momento a otro se encuentra con un poste, entonces el invidente se va a estrellar con el poste. Si él sigue con las baldosas, sería por ello. Sí, señora. También disponibilidad, la disposición de las baldosas que son en puntos, son baldosas que significan alerta y resulta que no en todos los lugares las ubican en la parte del cruce de andenes, que es donde debe ser, porque el invidente detecta que son los punticos, entonces, aquí debo parar, pero si no las ponen donde debe ser y piensan que es decoración, ¿cierto? Entonces las ubican de forma errónea, equivocada y no son continuas. En algunos lugares las ubicaron bien, pero se rompe la continuidad, pues el invidente queda, pues si se está guiando por esas baldosas podáctiles, queda perdido y se puede desubicar. Digamos que esos son fallas de la movilidad. Una movilidad ideal es que estas baldosas podáctiles estén diseñadas de forma continua, de forma adecuada, dispuestas en los andenes que están haciendo hoy en día. Eso en cuanto a la movilidad en las calles. Ahora para las personas con discapacidad, los andenes deben ser uniformes, con rampas adecuadas, ¿cierto? Que eso pues no en todos los sectores de la ciudad se da. Hay lugares que sí se han modificado, que se han adecuado, pero no es la generalidad. Tú vas al norte y todo es bonito y los andenes son muy lineales. Tú vas al sur y las cosas son completamente diferentes. Dentro de los barrios es algo completamente diferente, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos fallando y pues todo, obviamente, esto se resume en cuestión de recursos y de inversión de infraestructura, tanto vial, que es lo que debería hacerse, ¿no? Eso es una parte. En la parte de los buses, en la parte de los buses vamos a la parte de los paraderos, por ejemplo, deberían de tener, hoy en día, el CIP, la empresa del CIP está colocando unos pantallas muy bonitas, muy interactivas, donde aparecen en las rutas de los buses y todo, muy genial, eso está perfecto. Y en la zona donde está el paradero, han pavimentado, lo han adecuado, y yo digo, chévere que esto se generalizara para todos los andones, porque claro, tú vas por el andén y la pobre persona que venga en muletas o silla de ruedas va a sufrir para llegar al paradero tan bonito que diseñaron. Pero las personas invidentes, estas pantallas muy bonitas, muy interactivas, no tienen sonido. Entonces, digamos Mm, que antiguamente los paraderos tenían la lectura de braille. Ahora, las pantallas muy modernas les hace falta audio, ¿cierto? Entonces, ahí le falta como ese detalle para que la persona invidente oprima un botón, no sé, oprima un botón y ¡pam! Le lea toda la ruta, le lea qué es lo que hay, ¿entiendes? Ahora, nosotros, todas las personas en condición de discapacidad, ellas utilizan unas aplicaciones que es el SIP y obviamente ellas tienen en su celular el Tollback, que el Tollback es un software que se utiliza para que les lea todo lo que aparece en el celular. Entonces son tecnologías que ellos utilizan para lectura de toda la información que les llega en el celular, ¿no? Gemini también les sirve hoy en día montones para que les lea pantallas, para que lea información, entonces pregunta si yo necesito, o sea, digamos que es la tecnología, la inteligencia artificial, que realmente está facilitando un poco la vida para personas tanto que son con discapacidad visual o auditiva, es muy funcional. ¿Listo? Para las físicas, pues ya es la parte de lo que te decía, la estructura del andén. En los buses falta algo que es, todos tienen la rampa para las personas en condición de discapacidad física que vienen en silla de ruedas. No tienen el ascensor, no tienen, esa parte falla mucho, 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 sí, porque unos cuantos buses no funcionan, porque uno no sale, venga, ¿a qué hora sale en el paradero? Llega el bus que tiene la rampa. Con eso ya sabrás algo. No, yo salgo a la hora que necesito y si necesito subir mi silla de ruedas y si el bus no tiene la rampa, entonces me toca esperar hasta que llegue el bus con rampa. O sea, la rampa debería ser algo generalizado para todos los buses, no para unos cuantos. Eso es una falla que tiene el sistema. La otra falla sí, que tiene el chip es lo siguiente. En el Transmilenio hay audio y de hecho ese audio fue activado por un usuario vidente que entró al Transmilenio y dijo, oiga, pero yo aquí cómo sé qué paradero es. Y sí, él investigó con el abogado, obviamente es una persona de recursos,
Él investigó un abogado y dijo, no, pues que él sí tiene audio porque estos buses son vienen del exterior, son importados, entonces vienen con el sistema de audio. Entonces digo, pues que hay que activarlo. Entonces le tocó poner derecho de petición y tutela para que eso se generalizara en todo Bogotá. Y el juez falló a favor y por eso en el Transmilenio se activó en todos los Transmilenios, porque al principio eso no estaba. Al principio, inicialmente Transmilenio no tenía ese servicio de audio. Fue Sí, después sí. que se implementó, pero fue por eso, por el usuario, un usuario invidente que puso la demanda, que puso pues su tutela y fue aceptada y es algo que tuvo que generalizarse. Aún así, el SIP no lo tiene No. y esto le Pero hace falta. Sí, el SIP está quedado en ese aspecto, porque yo me subo al CIP, perfecto, pero si yo no veo y si yo soy ciega, entonces que no escucho, sí o sí, ahí uno va, es al corazón de la gente, que eso es algo que realmente, bueno, más adelante pronto me preguntarás sobre eso, pero es algo bonito porque hemos encontrado a la gente, hay gente bonita que te colabora, que te ayuda, venga mamita, venga, siéntala acá, venga, no, y si la persona, y yo he visto personas invidentes que se suben, que ya son grandes adultos y se suben, y la gente les ayuda, oye, ¿para dónde vas? ¿Qué paradero necesitas? No, necesito tal paradero, no sé qué, ah, listo, yo te aviso. O la persona pregunta y las personas le ayudan. Entonces, ¿hay un nivel de solidaridad en ese aspecto? Sí, la gente se conduele. Es más, hasta los personas que son de la calle, que andan en la calle, que son, ay, ¿cómo le llaman? Se me fue. habitante. Eh, habitantes de la calle, si son habitantes de la calle, son solidarios. Ellos son solidarios. Ellos no, difícilmente te van a atacar, te van a hacer daño. Por lo general ayudan. Eso te cuento. Bueno, interesante, Entonces, muchas gracias. digamos que falta un poco más. ¿Qué otra parte falta? Falta que exista una entrada específica. Pues la entrada de discapacidad existen tanto en Transmilenio, en el CIP no tanto. En el CIP es una entrada generalizada para todo el mundo y los de silla de ruedas, pues creo que algunos funcionan, no sé, otros no sé si la tengan. Tú me aclararás ahí eso, si todos los buses tienen rampa para personas en condición de discapacidad física. No, digamos, yo como conductor lo puedo certificar. La flota que maneja la empresa para la que yo trabajo es una flota que es del año 2012 y hay algunos vehículos que no cuentan con la plataforma para las sillas de ruedas. Y me pasó a mí, hablando, haciendo acotación al tema, que llegué yo a prestarle el servicio del ascensor de la plataforma a una persona y
Esperar, sí, yo por lo menos soy de los que yo espero a que se siente la persona, el adulto mayor, si se sube una señora con un bebé, con un coche. Entonces, sí, en ese punto sí recibimos la capacitación, aunque ahí ya entra el error humano de pronto, ¿sí? Y en las plataformas igual, ¿sí? A veces hay errores de pronto pusieron una persona a hacerle mantenimiento a la plataforma y por esta persona que estaba de afán y ya tenía que salir, no lo hizo. Y ese día preciso se solicitó el servicio y la plataforma no sirvió. Entonces, el error humano hay que resaltarlo ahí, generar la conciencia en mis compañeros y en todas las personas que sí. Y agradecer pues mucho ese aspecto y esa visión que se tiene de parte de una persona como tú. Claro, claro, bueno. Entonces, digamos que ahí tú confirmas la parte cultural y la parte educativa. Y la parte educativa, pues, va de una conciencia, una sensibilización y campañas de sensibilización que sí se deben hacer. Porque la capacitación no solamente se hace al principio, las capacitaciones, digamos que inicialmente se hace una capacitación, pero luego tiene que ir seguida con procesos de sensibilización. Y esos procesos de sensibilización se hacen de forma continua. No es que, yo hice la capacitación en la empresa de los conductores, entonces no, él ya entró, mire, se le hace la capacitación inicial. Entonces, la pregunta sería para ti, ustedes los capacitan cuando entran, pero a lo largo de su proceso de ejecución de su trabajo, ustedes tienen otro proceso de sensibilización con respecto a las diferentes necesidades que tienen sus pasajeros. Sí, señora, claro. La capacitación de nosotros es, digamos, voy a la norma. Transmilenio exige periódicamente capacitación de sensibilización para los conductores del STP. Eso sí, mejor dicho, yo como conductor, como operador, que es el cargo que yo tengo, no podría estar en la calle manipulando un bus porque transporto vidas, mi responsabilidad es muy grande, sin tener las capacitaciones que ellos exigen, que son cada 6 meses las capacitaciones de sensibilización, de seguridad Oye, vial, bueno, etc. eso es bueno saberlo, porque si eso existe, entonces digamos que ya la falla es humana. Correcto, Es una es más falla cultural. humana que se está dando dentro del sistema como tal. Ujú. Ahora bien, también digamos que sería la parte del conductor, la otra parte es de los demás pasajeros, que en algunos casos lo que te digo no son solidarios en el hecho de no respetar la silla azul. Una persona puede estar cansada y se puede sentar, sí, siéntese en la silla, pero el momento que usted se sube a una persona que usted vea que lo necesite, pues ese es su deber y es lo que se debe cumplir. Y es la parte que no se está cumpliendo. Digamos que eso en la parte de las barreras actitudinales, ¿no? Entonces hablamos de las físicas, las arquitectónicas, Ujú. hablamos de las actitudinales y en cuanto ahora también tenemos las comunicativas. El hecho de que hayan cortes en la comunicación, lo que yo te decía, el hecho de que yo me suba al bus y no tenga un audio que me diga cuál es el paradero y pues si la persona no ve o es de baja visión, pues va a quedar perdida. Obviamente uno acude a las personas que son solidarias y uno pregunta, pero ahí nos estás poniendo también a muchas cosas, porque así como hay personas que son muy lindas, muy hermosas, muy normales, que te dan toda la información, uno no sabe si la otra persona, y de hecho le pasó. Tengo a una persona conocida que es profesora y ella se transporta en el transporte público, tanto de Bogotá a Funza, Funza a Bogotá, y ella le pasó que en un momento en un transporte alguien le dijo lo que no era y trataba de manipular como para llevarlo a otro lado. Imagínate los riesgos que se pueden estar incurriendo una persona solamente porque el bus no tiene un audio. Entonces, Sí, digamos que señor. hay una falla comunicativa. ¿Listo? Y pues no, ya que tú me dices también, digamos que es la falla comunicativa en el hecho de uno, si no sabe que usted ya tiene unas capacitaciones, sería bueno que uno también tuviera la opción y la desconozco, si existe, me disculparás tú, la desconozco, en el hecho de que si uno puede de pronto darse de algún conductor que nos siga estas normas, porque sí me parece importante ese Claro, tipo de cosas. La gente asume y tiene una visión muy negativa del conductor del sí, que el conductor del sí solamente corre, que el conductor del sí no responde, que el conductor del sí, hay una visión bastante negativa que pienso la empresa debería empezar a cambiar por cuestión de, obviamente, de nivel cultural y también de funcionalidad y de acercarse un poco más a los funcionarios a los cuales les sirve, ¿no? A la población a la cual les sirve. sí, Eso en de la hecho, parte.
Ese es un ¿Cómo? tema que se ha tratado, pues digamos que yo como conductor, yo llevo 3 años, ya voy a completar 4 años aquí trabajando y yo desde mi posición de conductor, yo he tratado de cambiar ese aspecto y esa imagen que tienen de nosotros, porque yo recuerdo que recién yo ingresé una de las frases que nos dijo uno de los docentes que nos capacita y la tengo todavía acá como si fuera ayer. Dijo, la gente los ve a ustedes y dice que son los mismos gamines que hay en la calle, pero con un uniforme. Entonces, sí, Es es de- un tema bastante complicado porque, claro, y desde tu- obviamente, sí. La otra pregunta que tú me hacías es que si hay posibilidad de poner una queja, claro, en la página de Transmilenio hay un apartado de quejas y reclamos. ¿Cómo se hace eso? Con la sola placa del bus, el número de ruta y el horario. Digamos, pasó hoy a las 9 de la mañana el evento. Ese es uno de los apartados. En la otra opción hay una aplicación que se llama TransmiApp. Ahí hay un Sí, apartado donde uno puede hacer seguimiento a las rutas y aparece en vivo y en directo tal cual las rutas que son. Pues, por ejemplo, ahí no solamente uno pone que se saltaron la ruta, sino el conductor es grosero, el bus está desaseado, la plataforma no sirve, el conductor no realizó la parada donde requería. Entonces, sí, digamos que por ese lado sí hay posibilidades y bueno, qué bueno que las personas que están viendo este video lo sepan porque así como Sandra, muchísimas personas no tienen conocimiento de estas, digamos, de estos medios que pueden servir claro, para mejorar. es una barrera comunicativa en el sentido de que, ¿qué aspecto? Si yo no conozco esa información, no se está divulgando, pues la desconocemos. Es una falla en la comunicación también para las personas en condición de discapacidad y para aquellas que obviamente no la tengan. Sí, sí, Digamos que esas son las barreras. La otra barrera es la parte de las políticas y la normativa, la parte de leyes y reglamentos internos institucionales que no están incluyendo a las personas en condición de discapacidad, sean a sus propios trabajadores o sea a las personas que usan el servicio como tal. Entonces, digamos que tú me estás diciendo, las capacitaciones bien, son continuas, pero qué procesos, por ejemplo, tienen las empresas a nivel institucional y normativas cuando hay una queja o cuando hay una falla de un conductor que está respetando las normas o que es una persona inclusiva y que ha cometido algunos errores en cuanto a eso. Eso, me imagino que la empresa debe ser bastante radical o debe tener unas normas muy serias, porque, por ejemplo, en educación, nosotros, por ejemplo, si no le brindamos la educación a una persona en condición de discapacidad o un docente se niega a darle educación a una persona en condición de discapacidad, puede ser perfectamente demandado. Lo mismo pasa con una institución, porque es que el claro, servicio a la persona en condición de discapacidad es algo legal y es algo obligatorio, porque obviamente correcto. digo, no son normas que vienen de la casualidad, sino son normas internacionales, nacionales y locales que se deben seguir. Y Sí, obviamente sí. las instituciones se tienen que parar. Pero la pregunta sería entonces las instituciones que están haciendo con aquellas personas, que no son todas, pero que incumplen esa normatividad de ser inclusivas y obviamente dar un buen servicio a esas personas en condición de discapacidad. Sí, digamos Ahora, acá, digamos que también la empresa como tal, al no tener un audio como tal y no tener una flota de buses que llene todas las expectativas para las personas en condiciones de discapacidad física, también está fallando y es una normatividad que ellos están fallando. sí, en ese aspecto, bueno, te voy a responder todas las preguntas. En el aspecto eh, de, de, de la norma, si se llega a comprobar que uno de los operadores, en mi caso como conductor, no cumplió la norma o no prestó el servicio adecuado para una persona en estas condiciones, eso es un caso que es grave. O sea, y la empresa, yo vuelvo y te lo repito, la empresa trata de seguir la normativa sí, al pie de la letra. Entonces, si llegan a identificar que un conductor no cumplió con dicha normativa, a nosotros nos decían allá, no, tocándole el bolsillo es la única manera que usted entiende. Entonces, la primera vez nosotros el sueldo, hay una parte que es bono operativo. Entonces nos quitan es un porcentaje del bono operativo porque lo ven como una oportunidad de mejorar la primera vez. Si nosotros Claro. cometemos una falta más de
la segunda vez ya es el 80% del bono y la tercera vez ya eso se puede tomar como causal de despido. Entonces, sí, sí, en ese aspecto sí son bastante rigurosos, diría yo, sin contar las capacitaciones a las que se tiene que enfrentar el operador adicionales, ¿sí? Porque tiene que recapacitarse para ver en qué falló. Y eso Claro. hay que dar, mejor Dicen, dicho, hay que así que todo el reglamento interno de la empresa para que al conductor le quede ahí el error, para que vea que cometió el error. ok. Y, Eh, y y eso son como las barreras más comunes de pronto. sí, Posiblemente hay otras más que las que hemos hablado. Pero hay una cosa que, digamos que escuchándote, hay una cosa que es, uno puede decir, y eso lo he dicho desde hace mucho tiempo, por diferentes experiencias que hemos tenido con mi hija, es que a veces la mentalidad y el proceso de inclusión no depende tanto de que la gente sepa mucho, depende del corazón de la gente. Hay sí, personas que en mi experiencia educativa saben mucho, pero no ujú, tienen el corazón para ser inclusivos. Mi hija, por ejemplo, tuvo un episodio con una educadora especial que fue bastante violenta con ella. Imagínate tú, una educadora especial aplicándole violencia psicológica y física a mi hija, y que con no sé cuántos años de experiencia. Entonces ahí es donde uno dice, aquí no va el conocimiento, va es el corazón y la conciencia de las personas ante una persona en condición de discapacidad. ¿Yo cómo la puedo ayudar? Y si yo la puedo ayudar, no necesito ser un sabio para hacerlo. Necesito tener es corazón y sensibilidad para ello. Es lo importante. sí, señora, uy, qué buen dato. Sí, muchas veces es querer hacer las cosas, querer dar ayuda al otro y no solamente Exacto. es conocimiento, sí. Bueno, muchas gracias. En cuanto a los buses, la flota, este año, a la empresa para la que yo trabajo, tienen programado, ya llegó una flota de buses, pues están totalmente adaptados con toda la tecnología. Y bueno, aquí en Bogotá son varios consorcios y varios de los consorcios están entrando en ese tema de las energías limpias, buses eléctricos totalmente adaptados. ¿Para qué? Para ir sacando la flota más antigua y dejar, pues digamos que esas condiciones Haciendo la adaptadas. renovación. Sí, están renovando la flota progresivamente. Chévere. Eso ya es un avance y dice mucho. Ojalá Dios quiera que todo salga bien. Que para Sí. diciembre, habían dicho inicialmente que para junio ya estaba la flota, no ha llegado la flota totalmente, no ha entrado ni siquiera en operación, pero entonces dijeron que para diciembre ya va a entrar esa nueva flota. Y digamos que eso para una persona en estas condiciones, sea la discapacidad que sea, pues es muy bueno. Y para cualquier usuario, ¿no? Claro, total. Listo. Em, ¿Qué preguntábamos? Bueno, vamos a ir a la pregunta 5. No, pregunta 6, perdón. Contexto del SITP en Bogotá. Desde su perspectiva, ¿qué avances ha tenido Bogotá en materias de accesibilidad e inclusión dentro del SITP? Dentro del ICSTP, bueno, el hecho de que uno antes se subía a una buseta normal, las busetas antiguas, uno se subía y tú
que siguen sus protocolos humanizados, con políticas de inclusión y todo lo demás, deben también tener una capacitación, como todo en una empresa, de tener estímulos para, obviamente, que las personas que trabajen, pues, se sientan también como satisfechas y reconocidas, porque el reconocimiento para el ser humano es algo indispensable. Entonces, pienso que también el reconocimiento debe ir de la mano de la capacitación y del buen funcionamiento de cada uno de los empleados de una empresa, sea la que sea. Sí, señora. Eso es correcto. Muchísimas gracias. Em, bueno, respecto al tema de cultura y sensibilización, ¿cómo influyen las actitudes y comportamientos de otros usuarios, que eso también ya lo hemos hablado, en la experiencia de movilidad de las personas con discapacidad? Bueno, en cuanto a los usuarios, ¿cierto? En cuanto a los usuarios, pues encontramos que hay de todo, así como personas que falta de empatía, hay otras que son muy solidarias. Pero sabes que pienso que el sistema del sí Transmilenio, aparte de que ellos tienen un audio, ¿cierto? El audio que te dice, te avisa la hora, te avisa la parada, también debería haber entre una parada y la otra, ¿cierto? Entonces, la próxima parada es tal avenida, calle, no sé qué, listo, ya, listo, has llegado a tal parada, listo. Debería de existir unas frases cortas, mm, pedagógicas y educativas dirigidas a sensibilizar a la población. Algún mensaje corto, como los publicistas que son los duros en esto, ¿sí? De mercadeo. Entonces, hacer mercadotecnia de Sí, sensibilización, ¿cierto? Dirigido a que a humanizar, a educar al usuario del sitio y del Transmilenio también, ¿por qué no? Entonces recuerda ser solidario con aquel que lo solicite, que aquel que lo necesita. No sé, frases muy corticas, ¿cierto? Pedagógicas, que lleguen a la persona, que le recuerde qué es lo que debe estar haciendo. A mí me parece que sería hasta chévere. O sea, algo educativo, algo que te llegue a la reflexión siempre, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la solidaridad, en cuanto a la apatía, la sensibilización con el otro, el ayuda al otro, o sea, ese tipo de cosas me parece que es interesante. Y eso ayudaría mucho a la sensibilización, porque es que uno puede hablar de, ay, sí, hay que sensibilizar, sí, pero ¿cómo? Sea, todos tenemos la idea de que es sensibilizar, pero hay que hacer estrategias puntuales y concretas para educar, para sensibilizar. Y a mí me parece que los audios y las frases muy corticas entre parada y parada pueden ser perfectas para generar una conciencia de las personas que están en el bus y que lo están escuchando, con una voz suave, una voz melodiosa, una música suave, que te lleve a eso, ¿no? Es cuestión de empezar como a cambiar el chip y poner claro. esas frases. Alguien dirá, ay, pero eso para qué si la gente va en el bus con audífonos y no sé qué. No, puede que sí, listo, pero hay otras que no. Entonces lo vamos a escuchar y vamos a recordar, ah, sí, tengo que ser empático, tengo que ayudar, tengo que colaborar. Hay cosas muy bonitas y los de mercadeo, así que han hecho esas publicidades y esas propagandas, pueden diseñar frases muy sonoras que lleguen a la población y que ayuden a la educación. Eso para mí es importante. Aparte de lo Muchísimas aparte de gracias. lo que nosotros hacemos en el colegio, en los colegios nosotros educamos en inclusión. Las educadoras especiales, por ejemplo, hacen campañas, ellas hacen procesos de sensibilización, porque la verdad, en cada curso, hoy en día en los colegios, en cada curso hay uno o dos niños en condición de discapacidad, a veces hay hasta tres niños en condición de Sí, discapacidad. Tenemos diferentes, lo que te decía, autismos, de cognitivos, múltiples, parálisis cerebral, o sea, tenemos mucho. Entonces nosotros con la educadora especial, la psicóloga, ellas se desarrollan procesos de sensibilización y actividades con los niños en cada curso y las hacemos 2 veces al año, que eso ya es poquito. Pero bueno, yo digo, ya tenemos un comienzo, 2 veces al año de sensibilización, aguanta. Entonces, digamos que estamos con el reto de hacerlas en cada trimestre, porque somos tres trimestres académicos, entonces la idea es en cada trimestre hacer procesos de sensibilización dirigidos a determinado tipo de discapacidad, pero se han hecho. Entonces, digamos que desde el colegio estamos haciendo ese proceso. Entonces, los niños hoy en día que están en el colegio en su mayoría tiene una conciencia de que somos diferentes y que personas con discapacidad que necesitan nuestra ayuda y nuestra solidaridad. Y es lo que nosotros enseñamos, o sea, es la idea. La otra, pues también digamos que en los talleres de padres que también hacemos ese tipo de sensibilizaciones, ¿no? De inclusión. Y asimismo, si nosotros lo hacemos acá en los colegios,
con los papás, bueno, con los papás que van, porque no todos los papás van a los talleres, es una realidad que desgraciadamente pasa, no debería ser, pero pasa, pero con los niños sí lo hacemos continuo, entonces digamos que ya es un paso que hemos ganado. Conciencia también, mayoría de los docentes también estamos en la parte de la educación de inclusión, algunos todavía tienen resistencia. Hay resistencia, sí, hay resistencia en muchos ámbitos. Es más, hay padres de familia que creen que la discapacidad es contagiosa. Imagínate tú. Asimismo, si son los padres, mira tú, si son los padres que piensan que la discapacidad es algo que se contagia, pues imagínate los usuarios del CIF cuántos no pensarán lo mismo. Entonces, digamos que es una cuestión que uno va en educación, ¿no? En educación, pero que el CIF como tal, en su funcionalidad, puede generar capacitación, puede generar una sensibilidad, capacitación o una sensibilización de sus usuarios por medio de los audios que puedan colocar en el bus. Listo. Bueno, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Qué acciones podríamos implementar para fortalecer la cultura ciudadana y el respeto hacia esta población? Y pues me queda supremamente claro. Esa propuesta está excelente, está muy buena y la voy a anotar acá en mi proyecto. Está. También es publicidad sensibilizadora, es decir, y la pueden hacer. Por ejemplo, hay empresas que publican sus productos, ¿cierto? El producto, no sé, las galletas XYZ, pero Sí, esas galletas pueden hacer una publicidad dirigida a la sensibilización de las personas, de los usuarios, que sean más empáticos, más solidarios, ¿cierto? Digamos que es una sensibilización, una publicidad social, ¿cierto? En donde yo publico mi producto, pero acompañado de unas ideas educadoras, sensibilizadoras, pedagógicas. Y eso se puede negociar con la publicidad que se pone en los buses. Aparte de sería algo visual y también sería auditivo. Se estaría llegando a dos canales, que es el auditivo y el visual. perfecto, sí, señora, muchas gracias. Y bueno, propuestas de mejora. ¿Qué medidas considera prioritarias para mejorar la accesibilidad y la inclusión en el SITP? Adaptar, digamos que los buses estén adaptados para todas las discapacidades. Eh, Desde la entrada, ¿no? Desde la entrada, facilite, por ejemplo, esa barra que tiene, ¿cómo le llaman? Perdón, no conozco el nombre técnico a la barra cuando uno usa, ¿cómo se llama? El torniquete. El torniquete, digamos que para algunas personas en condiciones de discapacidad, eso puede generar una barrera. Hay niños autistas o que tienen TDAH, que ese torniquete les da miedo, le puede Sí, generar miedo y ansiedad. Eso pasa. Entonces, digamos que ese torniquete, hasta qué punto es amable. Además, no solamente con una persona autista o con una persona con TDAH, con una persona también invidente, hasta qué punto es funcional ese torniquete. Para una mujer embarazada, hasta qué punto ese torniquete realmente es humano, digo yo, está muy alto. No sé. La otra parte es el de las rampas que ya hemos hablado. La otra parte es la parte auditiva, que también la hemos mencionado, ¿cierto? Y la otra parte que no la hemos mencionado es el lenguaje de señas. Una capacitación que es importante es el lenguaje de señas. Sí se sí, necesita. Eso se necesita de alguna manera porque pues las personas que son sordas pues ven cosas, las pueden ver. Algunas leen labios, otras no. Entonces, la mínima seña debería de manejarla los conductores, las mínimas. El saludo, alguna indicación, no sé, pero sí sería bueno. Y una persona que sea sorda o un traductor podría decir cuáles son las señas mínimas que debe tener y debe saber el conductor. lengua de señas, bueno, sí, señora, es importante. A mí me pasó la vez pasada, me pasó en alguna ocasión. Yo ya había pasado el paradero. Nosotros pues solamente podemos alimentar en los paraderos. Y había Claro. una con una niña.
ella sí hablaba su lenguaje de señas. Entonces yo ahí medio le entendí. Lo que me dijo fue, venga, ¿por qué no me recoge? Entonces yo le dije que no podía, porque pues ya había pasado el paradero, ¿sí? Entonces ella se enojó mucho, se enojó porque yo no la quería recoger. Y pues desafortunadamente sí, bueno, ahí me han pasado muchas cosas por las cuales estoy en este proyecto, que es supremamente interesante. Yo espero que si usted allá, como papá, como mamá, como conductor, como usuario, está viendo este video, pueda llegar, que pueda llegar a su corazón, al menos una parte, y Total. que muchos lo puedan ver. Es- Es es- el los procesos inclusivos tienen más con el corazón y la sensibilidad de las personas que con el conocimiento. Es algo muy fácil, es algo muy básico de empatía y solidaridad. Son valores humanos que nosotros compartimos y que como seres humanos tenemos dentro de nuestra naturaleza y es cuestión de aprenderlo y de enseñarlo con el ejemplo también, porque el ejemplo, las neuronas espejo enseñan muchísimo. sí, señor. Bueno, vamos con otra pregunta. Eh, ¿Qué buenas prácticas nacionales o internacionales, según su conocimiento, podrían servir como referencias para Bogotá, para el SITP en este caso? Uy, para el ICP en este caso, pues aparte de cambiar los protocolos, cambiar la estructura de los buses que sea más amable, más humanizada, que tenga una frecuencia mayor en sus rutas, eso también es importante. En cuanto al ICTP, ¿no? Dices tú, eso sería la parte de los audios, la educación de los conductores, un lenguaje de señas que se puedan comunicar y que los protocolos sean humanizados, me parece que es lo más importante. En otro lugar, ¿no? Pues en otros lugares sencillamente